Muchas personas, que han soportado sufrimientos por largo tiempo, me han preguntado, Pastor Cho, ¿cómo puedo conquistar un milagro? ¿Cómo puedo salir de esta condición en la que estoy y que me aflige? ¿Qué hago si siento que mi situación no mejora y, por el contrario, empeora? Quiero dar respuesta a estas y otras preguntas por medio de esta nueva serie de sermones que he titulado, Pasos para conquistar mi milagro, basado en la historia de la mujer con flujo de sangre que se encuentra en Marcos capítulo 5. Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. Paso número 1. Active su fe por medio de la palabra de Dios. Introducción. Marcos 5 del 24 al 34 dice, Jesús se fue, y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado. Así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Esta extraordinaria historia nos enseña los pasos que dio esta gran mujer para conquistar un milagro que parecía imposible. El versículo 27 nos muestra dónde empezó el milagro de esta mujer. Nos enseña cuál fue el primer paso que ella dio para conquistar su milagro. Después de 12 años de aflicción y de ser rechazada a causa de su enfermedad, después de agotar todas sus posibilidades, escuchó una palabra que activó su fe. Escuchó que Jesús sanaba y obraba milagros, oyó que era el Mesías y tomó la decisión de creer. Pablo dijo que la fe se activa cuando se escucha una palabra de Dios, y precisamente eso fue lo que le ocurrió a esta mujer. Por años escuchó imposibilidades y negativas, pero esa palabra abrió una nueva puerta de esperanza. Ella pudo tomar una actitud negativa y sarcástica frente a lo que escuchaba, pero no, ella decidió creer. Esta mujer, después de 12 años de sufrimiento, decidió conquistar su milagro. Tal vez usted se encuentra en una situación parecida. Es probable que no esté perdiendo sangre de su cuerpo, pero sí ha estado perdiendo a sus hijos, perdiendo su hogar. Tal vez sus finanzas se han ido, su ministerio se esfumó, su empleo o su empresa ya no están, y siente que ha llegado su fin y que antes le va peor. Dios viene hoy a decirle, hay esperanza, si crees todo es posible. Hoy el Señor viene a preguntarte, como le preguntó a los 2 ciegos, ¿crees que puedo hacer esto? Conforme a tu fe te será hecho. Mateo 9 del 28 al 29. Mi invitación es que hoy decida dar el primer paso para conquistar su milagro. Le invito a que juntos estudiemos la forma en que esta mujer salió de su aflicción y fue sanada de su azote al escuchar una palabra que activó su fe. Introducción. Hay un refrán que dice, si has perdido dinero, has perdido algo bueno. Si has perdido un amigo, has perdido algo mejor. Pero si has perdido la fe, ¿lo has perdido todo? ¿Qué significa esto? Esto significa que la fe es la fuente de la vida del hombre. Dios dijo, el justo por la fe vivirá. Esto significa que la voluntad de Dios es que vivamos por fe. La fe nos ayuda a comprender que el mundo de Dios no se encuentra lejos, sino cerca, a tal grado que podemos sentirlo en la vida cotidiana. La felicidad que Dios nos brinda reside en la fe. La fe nos incentiva a proyectar nuestras vidas limitadas hacia el mundo ilimitado de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino para vivir por fe,
cuál es el camino que recorrió esta mujer con flujo de sangre para conquistar su milagro. Así como la fe de esta mujer se activó por medio de la palabra de Dios, al escuchar los milagros que Jesús hacía, estudiemos este primer paso rumbo a la conquista de nuestro milagro. Primero, alimente su fe con pan del cielo. Recuerde que si usted está en el proceso para conquistar un milagro, debe ser una persona de fe, y un hombre de fe se alimenta del pan del cielo. D. L. Moody, aquel famoso evangelista, dijo, frecuentemente, oraba a Dios pidiendo que me diera fe. Y esperaba que la fe cayera del cielo. Pero la fe no llegaba. Un día, mis ojos se detuvieron en una cita bíblica. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. No tardé en darme cuenta de que inútilmente le estaba pidiendo a Dios fe, sin leer la Biblia. A partir de ese momento, comencé a estudiar la Biblia y sentí que la fe se incrementaba a medida que la palabra se implantaba en mi corazón. Así como lo declara Moody, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta del pan del cielo. Los grandes personajes de la fe que aparecen en la Biblia también se alimentaron del pan del cielo. Lo mismo sucedió en la vida de Abraham. Las Escrituras aclaran que Dios lo tomó por justo, porque Abraham le creyó a Dios. Dios no lo tomó por justo, porque Abraham fuera un hombre justo de nacimiento, ni por sus virtudes. Abraham era un hombre honesto, pero en términos generales, era un buen hombre común y normal. Sin embargo, no dejaba de tambalearse, y cuando parecía vivir en la cuarta dimensión, volvía a la tercera dimensión de la lógica y lo natural, y luego volvía a recuperarse y pasaba de la tercera dimensión a la dimensión de la fe. A pesar de todo esto, Abraham le creyó a Dios al ver las estrellas del cielo, y Dios se gozó al ver la fe de este hombre. El hombre de fe toma como parámetro de su vida la palabra de Dios, y vive de acuerdo a ella. La palabra de Dios es la materia prima para crear la fe que conquista milagros. En Egipto, Israel ganaba el pan de cada día con su propio esfuerzo. Y cuando vivían de la cosecha, sacaban provecho del río Nilo y plantaban semillas. En pocas palabras, la vida en Egipto era planificar, trabajar y esforzarse humanamente, con el propósito de ganar el pan de cada día. No obstante, cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, no había manera de vivir por el esfuerzo humano. Las circunstancias mostraban que no había agua, tierra, ni semilla que plantar. Era un desierto inhabitado. Por tanto, los israelitas no tenían otra cosa que hacer que simplemente mirar hacia arriba, no podían vivir mirando a sí mismos o mirando las circunstancias. No había otra salida excepto el cielo, y lo único que se escuchaba del cielo era la palabra de Dios. La supervivencia dependía de la palabra de Dios y de la fe en el poder divino. En Egipto, Israel vivió por sus propias fuerzas y métodos, pero en el desierto no podía vivir sino por la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos en prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. Éxodo 16, 4. Jesús dijo que el hombre no vivirá por el pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, vivir por la palabra de Dios no es otra cosa que vivir por fe. Vivir por la palabra significa vivir por Dios, por su poder y gracia, y no mediante el esfuerzo humano. El pueblo de Israel vivió por el pan de Egipto durante 430 años. Cuando arribaron al desierto, el pueblo de Israel no podía vivir por el pan, porque no había alimento, agua, hospital, ni tampoco vestimenta. Dependían solo del Señor. Cuando Israel creía en la palabra que le era transmitida por medio de Moisés, caían maná y codornices, brotaba agua, enfermedades eran curadas, y la ropa no se arruinaba. Definitivamente, el pueblo de Israel vivió durante 40 años no por el pan, sino por la palabra de Dios. Asimismo, los cristianos hoy en día deben reconocer que viven en un mundo dentro de otro.
Los incrédulos viven en la tercera dimensión, y están sujetos al tiempo, espacio y materia, pero nosotros vivimos en el mundo del Espíritu Santo que supera el plano tridimensional. El Espíritu Santo se acerca a nosotros a través de la palabra, y resuelve nuestros problemas a través de la palabra. La Biblia no es la palabra del mundo. Tampoco es la palabra de un filósofo, un científico o un religioso. La Biblia es la palabra de Dios que nos ha sido enviada del trono divino. Si leemos, oímos y conocemos la palabra, y servimos a Dios, Él obra milagros en esta vida desértica aún hoy. Segundo. Creer es una decisión, no una emoción. El hombre de fe debe tomar en cada momento la fe que Dios brinda y hacerla suya. La fe es el canal que nos permite arribar a la espiritualidad de la cuarta dimensión y experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Un punto importante es que, para tener acceso al mundo de la cuarta dimensión, primeramente debemos aceptar la realidad de que no podemos desarrollar y mejorar el nivel de nuestra fe por nosotros mismos. Para que nuestra fe tenga acceso a la cuarta dimensión, debemos reconocer que la fe no es una emoción, sino una decisión. La fe es una decisión que se toma cuando nos enfrentamos al interrogante de creer o no creer. De ninguna manera, la fe es un área donde entra en juego la emoción. Si bien la emoción puede ser de gran ayuda en la vida cristiana, debemos entender que la fe no es emoción, sino una cuestión de decisión. Si la fe fuese emoción, ¿por qué Jesús reprendió a los discípulos diciendo, ¿no tienen fe? Si la fe fuese emoción, entonces, deberíamos afirmar que no tenemos fe cuando no sentimos un fuego que arde en nuestro corazón. La razón por la que el Señor reprendió a los discípulos diciendo, hombres de poca fe, se debe a que la fe es una cuestión de decisión. La Biblia demuestra que la fe es una decisión. Dios dijo que reparte a cada uno conforme a la medida de fe, vea Romanos 12, 3. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, la cuestión era, mirar a Jesús o mirar las circunstancias. Por esta razón, Jesús reprendió a Pedro, diciendo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque el discípulo había escogido mirar las circunstancias. La fe es una cuestión de decisión, y un área que se controla por medio del intelecto, y no de la emoción. No obstante, debido a que la fe pertenece a la cuarta dimensión, implica creer en lo opuesto a la tercera dimensión. Según la perspectiva de aquellos que viven en la tercera dimensión, y por ende, carecen de fe, vivir por fe resulta sinónimo de lo ilógico, lo irracional y lo no científico. Según ellos, vivir por fe es creer en lo incomprensible. A decir verdad, el mundo de la fe no es opuesto a la lógica, la ciencia y la filosofía. Es más, la fe reconoce la razón. Pero la diferencia es que la cosmovisión de la fe acepta lo sobrenatural. Por tanto, la cosmovisión de la fe no es antinatural, sino sobrenatural. Tercero. Tú decides dónde poner tu fe. En Mateo 8 del 23 al 27, vemos que luego de haber calmado la tempestad que estaba azotando la barca, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿dónde está tu fe? Note que Jesús no reprendió a los suyos diciendo que no tenían fe, sino que simplemente les preguntó, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿A qué se debe esto? Cuando los discípulos embarcaron junto a Jesús, el Señor les había dicho, crucemos al otro lado del lago. Si Jesús lo dijo, entonces, pase lo que pase, y a pesar de la tempestad, la barca tenía que llegar al otro lado del lago. La palabra de Dios permanece para siempre, por más que los cielos y la tierra pasen. El problema reside en que los discípulos se habían olvidado de la promesa divina. ¿Qué es lo que nos diferencia a los cristianos de los incrédulos? Que nosotros no vivimos por el pan de las circunstancias, sino por la palabra de Dios. No vivimos por el pan del mundo, sino que vivimos creyendo en la promesa de Dios. De esto se trata la pregunta que realizó Jesús a sus discípulos. El viento recio, las olas gigantes y el agua dentro de la barca son cosas que pueden suceder en la tercera dimensión. Pero Dios les dio la potestad para dominar la tercera dimensión por medio de la palabra, entonces, ¿por qué no habían creído en la palabra? Eso es lo que el Señor les estaba preguntando. Instantáneamente en el mar se hizo grande bonanza, así como lo había dicho el Señor.
En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Salmo 107 del 28 al 29. Jesús cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Actualmente, el Señor calma la tempestad de nuestra vida cuando leemos la palabra. Debemos creer en la palabra. A diferencia de los no creyentes, el gran privilegio que nosotros tenemos es que tenemos la palabra de Dios, y creemos en la palabra de Dios. Usted y yo vivimos con base en la palabra, no con base en las circunstancias. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando uno se aleja del Señor, no puede más que depender de su propio sentido y juicio, y es influenciado por las circunstancias. Cuando los discípulos se alejaron del Señor, observaron el fuerte viento. Pero cuando uno se acerca al Señor, no teme, a pesar del viento y las olas, porque Jesús es más poderoso que las olas, que el viento, que cualquier otra cosa del mundo. El Señor nos amó tanto que su cuerpo fue destrozado en la cruz, y derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. De modo que el Señor nunca se apartará de nosotros. Cuando era niño y vivía en el campo. Un día el gallinero se incendió, y las gallinas murieron por causa del fuego. Cuando me acerqué al gallinero, observé a una gallina que había muerto, estaba completamente quemada. La forma de sus alas me llamó la atención. Al descubrir sus alas, observé a unos polluelos que estaban aún con vida. Es decir, la gallina había hecho todo lo posible para cubrir a sus polluelos de las llamas de fuego, para que éstos no perdieran la vida. Asimismo, Jesús tomó la cruz y derramó su sangre para pagar el precio del pecado y salvarnos del pecado y la muerte eterna. Por tanto, si creemos en el Señor mora en nosotros y no se aparta nunca, eternamente. Si nos acercamos delante del Señor mediante su palabra, el Señor nunca nos abandonará. Cuarto. D. El primer paso hacia su milagro. David era un hombre aventurero. Era joven y apacentaba las ovejas de su padre, luchaba contra los leones y los osos. ¿Cómo es posible que un joven de apenas 17 años pueda luchar contra estos animales salvajes con tanto denuedo? Si no fuese por la fe en que Dios estaba con él, esto no hubiera sido posible. Por otra parte, si hubiese luchado sin tener fe, solamente arriesgaba y ponía en peligro su vida en vano. Sin embargo, como David tenía certeza de que Dios estaba con él, pudo vencer a los leones y osos salvajes. Cuando Saúl lo confrontó, David respondió, sí, este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17, 36. Y cuando Goliat lo menospreció, David le contestó, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Primera de Samuel 17 del 34 al 35. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Primera de Samuel 17, 45. La lucha contra Goliat tampoco dejaba de ser una aventura. El rey Saúl ya había retrocedido, y todo el pueblo de Israel, que hasta ese entonces cantaba victoria, estaba atemorizado. En estas circunstancias apareció un joven llamado David. Luchar contra Goliat, sobre todo cuando los expertos en guerra habían renunciado, era sin lugar a dudas una aventura muy peligrosa. David mismo hubiera pensado que no tenía nada que ofrecer. Su estatura, su peso, su experiencia en guerra, todo señalaba que no había motivo de confianza. Sin embargo, la razón por la que David pudo lanzarse al vacío es porque tenía la convicción de que Dios estaba con él. Detrás de la escena estaba Saúl, quien creía en Dios, pero no se atrevía a lanzarse a esta aventura. Los guerreros de Israel tampoco se atrevían. Por tanto, nada sucedía, porque cuando hay incredulidad, siempre hay estancamiento. Se necesita una fe que supere las circunstancias para que podamos ver la obra de Dios. Al dar este paso de fe, David dijo, David nunca había visto a Dios.
Así como nos sucede a nosotros, David tampoco sabía si Dios existía o no. No había manera de verlo, de oírlo, ni de palparlo. Sin embargo, decidió creer, porque había escuchado, leído y participado de la promesa divina. ¿Cuál promesa? La promesa de la circuncisión, la cual Dios le había dado a Israel como símbolo de que iba a estar siempre con ellos. Pero nosotros tenemos una promesa mayor que la circuncisión. Es la promesa que ha sido constituida gracias a la sangre de la cruz de Cristo Jesús. El cristiano es aquel que cree en la promesa de la cruz de Jesucristo. Dios está con aquellas personas que creen y confían en la sangre de Jesús. Si David, quien creía en la promesa de la circuncisión, se atrevió a aventurarse por fe, cuanto más nosotros, que tenemos todas las promesas de la palabra de Dios, las cuales son más de 3.500. Debemos recordar que si nos negamos a tomar el reto, entonces, tampoco Dios obrará a favor nuestro. La mujer con flujo de sangre tomó la decisión de conquistar su milagro y dio los pasos correctos para conseguirlo, y el primero fue creer en aquello que había escuchado de Jesús. Ella pudo haber dicho: no es cierto, todo eso de los milagros son habladurías. Pero se decidió a creer. Creer es dar un salto al vacío. El hombre de fe es alguien que puede hacer algo extraordinario e inimaginable para la humanidad. Cuando reflexiono sobre mi vida, siento que ha sido como el salto en bungee jumping. Este deporte consiste en subir a una altura considerable y luego de atarse con una cuerda, saltar al aire, pero cuando uno está por chocar contra la tierra, la cuerda reacciona de tal manera que no se genera ningún accidente. La fe es concebir la palabra en el corazón, atar mi cuerpo a la cuerda de la fe y dar el salto al vacío. Es decir, implica saltar al abismo. Da temor cuando vemos con nuestros ojos. Da miedo cuando escuchamos la corriente de las aguas del fondo. El viento que sentimos en la piel nos hace espantar. Las circunstancias advierten: peligro, peligro, peligro. Es normal que las personas ordinarias no se acerquen al borde. Es más, tratan de alejarse de él. Por el contrario, los creyentes se acercan hasta el borde. ¿Por qué? Porque saben que la palabra, que es invisible a los ojos, lo sostiene, son conscientes de que, a pesar de que se tiren al vacío, la cuerda reaccionará de tal manera que no chocarán contra la tierra, sino que a su debido tiempo, la cuerda lo sostendrá. Esta es la razón por la que hacen el bungee jumping por fe. Francamente, no es que la fe nos sostiene desde un principio. Nuestros ojos no ven, nuestros oídos no oyen, nuestras manos no palpan evidencia alguna, el camino es oscuro. Sin embargo, podemos saltar al vacío, porque estamos atados a la cuerda de la palabra. De modo que sin iniciar una aventura de fe es imposible convertirse en un hombre de fe. Quinto. La fe activa los milagros. Aunque hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Lucas 5 del 4 al 6. Pedro estaba lavando las redes, pues no había pescado nada durante toda la noche. Jesús le pidió a Pedro que le prestara la barca por unos instantes. Luego de predicar la palabra de Dios, cuando el sol estaba por salir, Jesús le dijo que se dirigiera al fondo del lago para pescar. El agua del mar de Galilea era tan limpia que los peces subían a la noche, y bajaban a lo más profundo cuando el sol salía, lo que significa que echar las redes al fondo no servía de nada. Por tanto, pescar muy temprano por la mañana con el sol en el horizonte era algo ilógico. La palabra de Jesús era incomprensible. Pedro miró fijamente a los ojos de Jesús. Sin embargo, notó la seriedad del asunto y la autoridad del Maestro, y dijo: he pescado durante toda la noche, pero por tu palabra echaré la red. De esto se trata una aventura de fe. Todos los colegas se rieron de Pedro, cuando éste iba mar adentro junto a Jesús. Ese hombre está enloquecido. ¿Cómo es posible? Sí, todos sabemos que no hemos podido pescar nada, durante toda la noche, además con el sol saliendo, imposible, qué aventura más tonta, nunca vista en la vida. A pesar de la murmuración,
Pedro logró pescar tanto que la red estaba por romperse. Al ver que no podía solo, pidió auxilio a sus colegas. ¿Cómo Pedro se convirtió en el discípulo sucesor de Jesús? ¿Por qué es conocido como el apóstol de los apóstoles? Por su destacada fe. Pedro era un hombre que, a diferencia de otros discípulos, continuamente se aventuraba en la fe. Si bien Pedro no veía cosa alguna, no oía cosa alguna, ni palpaba evidencia alguna, tomaba el reto de aventurarse en la fe. Esa circunstancia que ha estado dañando su vida por tanto tiempo, esa aflicción que no ha podido superar requiere de su parte una fe extraordinaria, una fe agresiva y decidida como la de la mujer con flujo de sangre. Mire a Pedro y aventúrese a creer, un día se dirá de usted que caminó sobre las circunstancias más difíciles y venció. Tal como lo sabemos, en una ocasión, cuando los discípulos subieron a la barca para cruzar al otro lado del lago, Jesús no los acompañó. Fueron sorprendidos por una gran tempestad, y tuvieron que remar arduamente. Fue en ese momento que Jesús se acercó a ellos como una luz resplandeciente. Los pescadores creían en un mito que decía que si alguien ve a un fantasma en medio de una tempestad, la barca se hunde. Alguien gritó, «¡Un fantasma!». Repentinamente, todos fueron convencidos de que la barca iba a hundirse, hasta que oyeron una voz, era nada menos que la voz de Jesús. «Cálmense, soy yo». «No tengan miedo, Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Mateo 14 del 27 al 29. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche, ¿quién se atrevería a caminar sobre el agua, cuando observa que las olas lo están azotando y la barca ha perdido el equilibrio?» Sin el espíritu aventurero, esto no sería posible. Además, no era de día, sino de noche, todo era una oscuridad total. Lo único que se veía eran las olas, el viento y la barca en movimiento, pero fueron en estas circunstancias que Pedro dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti». Cuando Jesús le dijo, «Ven», Pedro no tuvo miedo de abandonar la barca y comenzar a caminar sobre el agua. Este es el poder de la fe. Es cierto que Pedro fue quien negó a Jesús, pero a la hora de creer, lo hizo con gran denuedo. Pedro era conocido como el discípulo sucesor, porque no tenía una fe ordinaria, sino una fe acompañada de un espíritu aventurero. Pedro era una persona que tenía esa fe que dice, «Si me muero, que me muera», y corría hacia el Señor por fe. Luego de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. Al subir al templo a la hora novena, Pedro y Juan se cruzaron con un cojo que estaba mendigando. Se trataba de un cojo de nacimiento. Viéndolo a los ojos, ¿qué es lo que dijeron Pedro y Juan? «Míranos». El cojo, expectante de que recibiría algo, estrechó su mano. En ese instante, Pedro declaró, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y lo tomó de su mano. Así como observamos en este relato, su fe no era nada ordinaria. Imagínese el panorama a su alrededor, mucha gente que ingresaba al templo, sin embargo, Pedro le dijo en voz alta, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Si quiere conquistar un milagro específico, debe convertirse en un hombre y una mujer de fe. Pero lo cierto es que no todos pueden convertirse en personas de fe. El hombre y la mujer de fe es aquel que confía en las palabras que ha escuchado acerca de Jesús. Es más, no solo confía, sino que también se atreve a realizar actos de fe. Todavía siente que su fe tambalea por sus emociones o sentimientos. Entonces, deje de mirar el constante cambio de las circunstancias de la tercera dimensión y decídase a creer en la palabra de Dios, que no cambia nunca. Si ha decidido creer en la palabra, es tiempo de que comience una nueva aventura, experimente el poder que hay en la fe y empiece a conquistar milagros. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús.
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mateo 14 del 28 al 29. Si usted fuera Pedro, ¿qué hubiera hecho en su lugar? Seguramente, no hubiera querido bajarse de la barca. Lo mismo pienso que haría yo. Pero Pedro bajó de la barca. Cuando leemos este relato, no nos parece un gran desafío, sin embargo, cuando lo enfrentamos en carne propia, no es tan fácil como creemos. Pero debemos reconocer que esto no se realiza mediante la voluntad humana. Esto se debe a que el hombre no puede usar el poder de Dios como si fuera una lámpara mágica. Renuncie a esa clase de fe falsa, quebrántese delante del Señor, conciba una nueva dimensión de fe, y comience a vivir una vida creativa. Conclusión. La razón por la que nuestra identidad ha sido cambiada de pecador a justo se debe a que poseemos el pasaporte de la fe. La fe es el documento de identidad que evidencia que somos hijos de Dios y de su Hijo Jesucristo. La Biblia anuncia que todos aquellos que tienen esta identidad son justos, y les es prometida una bendición inimaginable. Si queremos convertirnos en hombres y mujeres de fe, debemos llenar nuestro intelecto con la palabra de Dios. Una vida que no ha sido formada por la palabra de Dios es como una casa que ha sido edificada sobre la arena. El primer paso para conquistar un milagro es activar su fe por medio de las promesas de Dios, así como Pedro echó las redes confiando en la palabra. Por favor, busque una promesa o varias, una palabra de Dios para esa necesidad que usted tiene. Una promesa donde Dios le asegure que esa necesidad será suplida, aférrese a ella, ore, ayune, haga noches de oración y espere su milagro. Debemos recordar que la fe es un área que envuelve no solo el intelecto, sino también la práctica. Usted podrá empezar a experimentar milagros de forma normal, cuando decida comprometerse de lleno en una empresa llamada fe. Acompáñeme en la siguiente oración. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hoy vengo delante de ti por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Hoy me acerco con fe, dándote gracias porque tengo la identidad de fe. Gracias por darme ese pasaporte que me identifica como alguien que puede conquistar milagros y que tiene acceso a tu mundo sobrenatural. Hoy vengo ante ti porque necesito un milagro, o bueno, en realidad son varios. Pero hoy me decido a creer. Me decido a activar mi fe y no el temor. Tomo la decisión de creer, y no temer. Pongo hoy mi fe en tu palabra, en tus promesas y no en lo negativo. En medio de esta tormenta que estoy viviendo, creo que tú estás a mi lado y eso hace toda la diferencia. No voy a perecer. Prometiste que llegaríamos al otro lado y lo harás. Hoy estoy delante de ti como la mujer con flujo de sangre, he estado perdiendo mis finanzas, mi salud, mis fuerzas, mi hogar, mis hijos y hoy clamo a ti para que detengas ese flujo de mi vida. Hoy creo que puedes hacer ese milagro en mi salud, creo que la sanidad es para mí, y que por tu llaga fui sanada. Hoy creo que se detiene la rebeldía y el orgullo en mis hijos. Se detienen los complejos de inferioridad, se detienen los pensamientos de muerte y los sentimientos de soledad. Hoy creo que se detiene la actitud negativa de mi esposo. Hoy creo que todo aquello que he estado perdiendo regresará a mí. Porque está escrito, yo les restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Las pérdidas se detienen y tú me compensarás por aquellos años en que sufrí derrotas. Hoy me decido a creer en tus promesas, no en mis emociones, ni mucho menos en las circunstancias. Hoy me decido a emprender una aventura de fe y conquistar mi milagro. Tomo la decisión de caminar sobre las aguas porque no ando por vista sino por fe. Padre, hoy me acerco con fe, creyendo que puedes hacer este milagro, no me acerco con duda o con temor. Me acerco confiada en tu amor. Gracias Señor porque por medio de la fe declaro que las pérdidas en mi vida se detienen en el nombre de Jesús. Se detienen como se detuvo la tempestad. Le ordeno al viento y al mar que se acallen y toda tormenta a mi alrededor se detiene. Hoy creo que viene grande bonanza para mi vida en todas las áreas. Hoy me decido a dar el primer paso en la conquista de mi milagro, me decido a creer y me aferro a tus promesas. Padre. Oramos a ti. En el nombre de Jesús.
Amén. Esta fue la primera parte de la serie de sermones, Pasos para conquistar mi milagro, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, darle like al video, dejar tu comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.